Bueno, buen lunes a todos, buena semana. Arrancamos una conferencia más de este ciclo, que arrancó siendo para Junior, para los jugadores, para el cuerpo técnico, y cada vez tenemos más amigos de Córdoba, de todo el interior del país y también de otros países. Así que bienvenidos y buenas tardes. Hola Germán, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo va? Acá. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Te digo una de las confe más concurridas, porque ¿Ah, esto de la sí? cuarentena, más que lo técnico, lo táctico, lo físico, la cabeza juega un rol fundamental. Así que más Y allá sí. de hablar del psicólogo del club y de los 3 partidos, seguramente muchas de las preguntas de la gente va a apuntar a eso. ¿Vos cómo Bueno, estás? intentaremos ¿Bien? responder y dar una mano con eso, a ver qué se puede aportar desde este lado. Bueno, quizás los más jóvenes no recuerdan, pero en algún momento relataste, comentaste de los primeros partidos de handball en la tele. Los más jóvenes no es que no recuerdan, no lo vieron. No lo vi. No sé si en Volver o en YouTube, ¿dónde hay que buscarlo? No sé, mejor no buscarlas, ciertas cosas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, parte de la vida, parte de la vida. Un lindo momento, nada más. Bueno, y estás casado con una gran jugadora de handball de ferro y selección como Lili Domínguez. Sí, Ahí, como una ex jugadora de handball. bueno, ex jugador. Sí, Ex sí. jugadora de handball. ¿Y vos del palo del básquet? No, yo del palo de la psicología. En realidad jugué al fútbol, hice ajedrez intercolegial, hice básquet, hice de todo en la secundaria. Era multifunción, pero federativamente jugué fútbol y ajedrez. Mirá qué extremos. Y trabajaste mucho, sí, en equipos de básquet. Trabajé mucho en equipos de básquet. Trabajé con varios equipos de handball, lo que pasa que no trascienden tanto por una cuestión de- de popularidad o de exposición mediática. Y bueno, desde hace 5 años ya estoy en Vélez con el plantel profesional y coordinando las actividades de todo el departamento de psicología del club. Así es, todas las disciplinas. Sí, 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 todas las disciplinas. Arrancó como un trabajo abocado específicamente al departamento de fútbol profesional y bueno, con el tiempo empezamos a notar que había otras cosas, que el club no tenía un desarrollo en el área de la psicología deportiva y bueno, los dirigentes que están ahora en el club le abrieron la puerta a la especialización o a la especialidad dentro del departamento médico, nos han dado posibilidad de incorporar gente, de trabajar y hoy tenemos todo el club cubierto, ¿no? Fútbol profesional, fútbol amateur, fútbol infantil y obviamente toda la variante de deportes que en Vélez parece inagotable, desde deportes, desde las artes marciales hasta el básquet profesional, pasando por el vóley, por el handball, por el futsal y por un montón de cosas que a veces cuando empezamos a repartir deportes nos parece que no se acaba nunca la cantidad de equipos y de gente con la que tenemos que trabajar, pero bueno, es lindo saber que el club le abre las puertas a la psicología del deporte de una manera muy diferente a lo que suele suceder, desgraciadamente, en muchos clubes de la Argentina, ¿no? ¿Y cómo es esto de estar trabajando en estos momentos en cuarentena? Eh, ¿Cómo te lo explico? Es complicado. Complicado y muy intenso, porque por un lado tenemos que trabajar con todo lo que tiene que ver con lo que veníamos haciendo, o sea, cada uno con su deporte y su particularidad, pero por otro lado, bueno, obviamente tenemos una demanda abierta de los socios, del club, nosotros habitualmente en el mundo deportivo de Vélez nos ocupamos de los planteles superiores y hoy la demanda es de los padres y de los chicos de inferiores y bueno, estamos haciendo charlas, capacitaciones y todo lo que se pueda hacer para entretener, para ayudar a que la gente pueda sacarle provecho, en este caso, a nuestros deportistas desde el punto de vista psicológico y, bueno, y obviamente trabajando en la contención y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con vivir este momento especial que nos tiene a todos metidos ahí adentro, tratando de que, bueno, lastime lo menos posible. Sí, porque uno pensó que volvían un mes y medio,
y esto se hace un poco insostenible en el tiempo, o trabajando lo técnico, lo táctico, lo físico, y es más que nada una cuestión de motivación, de estimulación, de contención. En el caso nuestro tenemos jugadores que no muchos son de la provincia de Córdoba, sino que estudian en la Universidad de Córdoba y han quedado varados acá, solos, y lejos de la familia, y sin una actividad como la facultad, ni poder ir al club, a veces se hace bastante difícil. Sí, es complicado. Nosotros tenemos un universo muy amplio que va desde, obviamente, jugadores profesionales que en algunos casos viven con sus parejas o viven con sus familias y en otros casos hay que estarles detrás porque lo mejor que se pueda, obviamente, para hacerles compañía, porque están solos y han tenido que soportar la situación de 2 meses de soledad encerrados en su departamento, tratando de entrenar, tratando de mantenerse enfocados y demás. Y después, bueno, obviamente tenemos la realidad de todos los chicos de Capital y Gran Buenos Aires que participan de las distintas actividades deportivas y de los que participan en fútbol amateur, y al mismo tiempo de aquellos que participan en el fútbol amateur y son parte de la pensión del club. Nosotros tenemos 40 pensionados dentro del club que de golpe pasaron de estar viviendo una realidad habitual, que es estar 11 meses de los 12 dentro del club en la pensión, a estar 2 meses con su familia, en una situación que alguno podría pensar, uy, qué bueno, volvés a casa, pero en realidad trae aparejado un montón de situaciones de convivencia y de acomodo de situaciones que no siempre son del todo gratas y que a veces hay que ayudar a gestionar. Y estos son momentos de trabajar en uno mismo, ¿no, Germán? Deberían, deberían, pero bueno, nosotros tratamos de ese lado de orientar a que vaya para ese lado, pero no siempre se da, ¿no? A veces la agenda no te la marca el nivel de contenido que uno pueda bajar, sino que la agenda te la marcan a veces los medios informativos o cómo se va manejando el tema de la cuarentena y todo eso. ¿Y cómo te imaginás la vuelta al deporte? Sea en Complicada. julio, en agosto, en septiembre, en octubre, porque no solamente el deporte, sino creo que cambia el mundo. El mundo va a ser otro. Sí, complicada. Nosotros estamos empezando a trabajar para eso, para que no lo sea tanto. Hace cerca de un mes, cuando todavía estábamos en pleno meeting de cuarentena, nosotros advertimos dentro del club una situación particular y la tiramos incluso para afuera, que tiene que ver con que toda la ansiedad y la situación esta que nos está haciendo vivir, estar encerrados y estar con ganas de salir y estar con ganas de participar y de abrirnos, en el deporte de mediano y alto rendimiento, no solamente el alto rendimiento, va a provocar sin duda, si uno no se prepara bien desde lo mental, y cuando digo uno, digo no el psicólogo, sino entrenadores, preparadores físicos y deportistas, va a provocar un cúmulo de lesiones muy importantes. Todos coinciden en lo mismo, tanto entrenadores como preparadores físicos, que la vuelta va a tener que ser muy progresiva, muy lenta, porque la vedette van a ser las lesiones. Sí, sí, sí. El punto es que, y esto, bueno, en mis 30 años de experiencia, o más de 30 años de experiencia, he visto un montón de veces, ¿no? Que desde la rama del entrenador, del profe, dicen, sí, sí, la verdad que sí, hay que tener cuidado, hay que estar atento, pero cuando llega el momento lo que menos están es atentos y con cuidado. Porque una vez que se levanta la barrera, el entrenador, el preparador físico empiezan a ver otra vez un objeto a poner físicamente acorde o un objeto a poner técnicamente o colectivamente acorde. Y se olvidan que esta situación, como vos decías, cambia el mundo, cambia la percepción de un montón de cosas. Lo primero que va a provocar es un desborde de ganas de hacer cosas, y en ese desborde de ganas de hacer cosas, todos los deportes que tengan un uso del físico, la mayoría, y todos los deportes donde haya algún tipo de contacto, una gran cantidad, van a provocar lesiones por esa necesidad, esas ganas de salir a la cancha, de salir, de chocar, de falta de distancia y de un montón de cosas más, de incoordinaciones. Por eso nosotros en el club estamos tratando de empezar a bajar línea
reflexiva, no línea directa de hagan esto, sino empecemos a reflexionar sobre la situación para tenerlo muy presente en el momento, porque en el momento le van a levantar la barrera a los entrenadores y a los profes y van a salir a entrenar como si no hubiera pasado nada. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que salir de manera muy progresiva y muy lenta, buscando con paciencia trabajar sobre la cabeza de los chicos y de los deportistas para que no caigan en ese error, ¿no? No caigan en el error de acelerarse, de querer estar bien en 3 días, o en una semana, o en 15 días, y después terminen estando parados 2 meses más, o 6 meses más, o 7 meses Por más lesión. de la gravedad. Sí. Claro, porque el parate fue total en el sentido de que más allá de que alguno podía hacer alguna rutina o en un espacio reducido o un poquito más amplio, según las dimensiones de la vivienda de cada uno, esto es muy diferente a volver de una pretemporada después de vacaciones, porque en las vacaciones uno puede jugar al vóley, puede salir a caminar, puede andar en bicicleta, puede correr. Acá el parate fue total. Sí, acá el parate fue, no sé si total, porque hay muchos deportistas que siguen entrenando y que siguen trabajando, pero el tema es no caer en el autoengaño de que porque estamos entrenando por Zoom o porque, no sé, por ejemplo, los profesionales nuestros se les ha dado toda la posibilidad de tener herramientas, ¿no? Tener una bicicleta fija, tener algún elemento para que el preparador físico trabaje. Pero aún así, teniendo todas esas herramientas, o los que viven en un departamento, en un edificio de departamento que tiene gimnasio y lo pueden usar, tampoco alcanza. O los que tienen una casa en un country y tienen un parque, tampoco alcanza, porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo estar entrenando en competencia, no es lo mismo estar entrenando con contacto, no es lo mismo estar entrenando libremente que estar viviendo esa situación de tensión, de angustia, de incertidumbre y de un montón de cosas más, porque pensemos que el deportista es una persona, obviamente, ¿no? Algo que muchas veces desde algunos estamentos deportivos suelen olvidar cuando se mide solamente un rendimiento, y esa persona, además de su situación particular, tiene un papá, un abuelo, un tío, un primo, una novia, alguien que puede estar pasándola mal o que puede estar teniendo un problema. Alguien que se murió, alguien que se contagió, alguien que se puede contagiar, alguien que no cobra, alguien que no le alcanza el dinero, alguien que tiene problemas. Entonces, toda esa situación de angustia merma energía, chupa energía. Y esa energía que se va chupando para algún lado, en algún momento lo primero que hace es desenfocar. Cuando volvamos, ¿no? Cuando se vuelva, esa deuda energética de no estarla pasando bien o de estar tratando de, no digo de autoengañarse, pero de tratar de sentirse mejor aún estando mal o no, hay gente que directamente la pasa mal y lo asume como que lo pasa mal, va a pasar factura. Por eso hay que ser muy cauteloso y hay que poner la vuelta al entrenamiento de una manera muy calma, muy tranquila y muy prestándole atención a algo que no se le presta atención habitualmente, que es a la persona o a la personita que tenemos para entrenar, ¿no? Y en el caso particularmente de Vélez, sea en el deporte profesional o en los amateurs, en las otras disciplinas, ¿te has encontrado con casos bastante problemáticos? ¿Algún caso grave? No, casos problemáticos hay en todos lados. O sea, pensemos que la situación de encierro llevó a que aumentaran o a que se mantuvieran en un nivel alto los femicidios o los casos de agresión a mujeres dentro de las casas, ¿no? Que la convivencia provocó que al principio fuera más o menos divertido y se acompañe, pero que después haya aburrimiento y ahora haya problemas familiares en un montón de familias, porque claro, tienen que convivir en un lugar chico, en una situación no habitual. Y después, bueno, pensemos en el deportista que sufre el encierro, que no puede hacer actividad, que no puede entrenar como corresponde, y que cuando vuelva inevitablemente va a ser como un caballo que le suelta las riendas. Entonces va a haber que estar muy atentos a esos puntos. Abro el juego para todos, quien quiera preguntarle a Germán sobre este tema, antes de que él exponga y charlemos un ratito de su libro Los Tres Partidos. De situaciones en sus clubes, con sus entrenadores, con sus jugadores. Si no, seguimos adelante, como ustedes quieran. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, seguimos. Germán, sos autor de 2 libros, El psicólogo del club
y los 3 partidos. Sobre Así todo es. este último, los 3 partidos. ¿De Ujú. qué se trata? ¿Querés contarnos? ¿Querés exponer vos? Yo ya no te pregunto, manejalo vos, ¿eh? A ver, ¿se puede compartir pantalla esto? Sí, señor. A Abajo. ver, no, está deshabilitada. Si me habilitas, comparto, si no, no importa. A ver, Agustín. Sí, parece que debo haber tocado algo en la última conferencia y lo bloqueé. Te pido mil disculpas. El único drama es que para poder compartir tenemos que salir de la sala y volver a ingresar. Si no te molesta, No, lo entonces podemos hacer, déjalo. no hay ningún problema. Y compartir directamente tu Power. O si no, No, esperamos déjalo que así. termine esta sala y lo empezás a compartir a partir de la próxima, no hay ningún problema. Ya lo Hay modifiqué. 70 y pico de personas. Si tenemos que entrar y salir, va a ser un lío para todos y mejor dejarlo así, no hay problema. Bueno, si no, si cuando se corta este tiempo, Germán, lo compartimos en la próxima sala. Muy bien, perfecto. A ver, ¿cómo lo resumo en pocas palabras? Los 3 partidos es básicamente un método de trabajo que yo uso desde hace más de 20 años. Y que tiene que ver con tratar de buscar la manera de hacer sencillo y fácil algo que, no sé por qué, desde algunos sectores de la psicología y desde la psicología aplicada al deporte se ha tratado de vender como difícil, que tiene que ver con la preparación mental. Traté de hacerlo sencillo y segmentado, separando la actividad deportiva en 3 momentos: el momento previo, el momento de la competencia y el momento del post partido, del post competencia, buscando a partir de esa segmentación poder trabajar, obviamente con mis pacientes, con mis equipos, y con todos los equipos son los que me ha tocado trabajar, momento por momento, buscando que a partir de esa interrelación entre la preparación, el partido propiamente dicho y el postpartido, se provoque un círculo virtuoso que permita dar con lo que llamo habitualmente el proceso de crecimiento continuo, ¿no? Uno se prepara, uno ejecuta y uno después analiza, y a partir del análisis es que puede salir una serie de conclusiones que sirvan para mejorar la próxima preparación, para que el próximo partido sea mejor y viceversa. Dentro de esa estructura, más allá de lo metodológico, de las palabras con las que uno trata de adornar o explicar el método, lo más rico que tiene el libro, a mi juicio, ¿no? Es la participación de 20 deportistas de elite que me han regalado su testimonio y que han participado generosamente contando experiencias, contando sensaciones, afirmando algunos de los conceptos o expresando cierta disidencia en otros, porque obviamente sabemos que la psicología es una ciencia inexacta, porque su estudio son las personas y porque somos todos diferentes. Entonces, parte del desarrollo del método o del libro tiende a poner los 3 partidos y dentro de ellos mechar testimonios y mechar situaciones específicas que van de la mano de algunos puntos específicos y particulares que tiene cada estadio del método, pero fundamentalmente cómo lo aplican otros deportistas. Generalmente, lo que tiene que ver con lo específico, lo que tiene que ver con las herramientas del manejo psicológico, es lo que no trasciende en los medios de comunicación, es lo que no trasciende en el día a día y en lo cotidiano, por una cuestión lógica, ¿no? O sea, los psicólogos tenemos obviamente el secreto profesional. Entonces, más allá de que a alguno podamos gustarle mostrar la foto del paciente o de lo que hace, básicamente uno no tiene autorización para mostrar al paciente si el paciente no lo muestra, o no, uno no tiene autorización para decir, yo trabajo con Carlitos y Carlitos no lo dijo antes. Pero bueno, aquí hubo 20 Carlitos, por decirlo de alguna manera, que pusieron nombre, apellido y pusieron su testimonio y su situación, apoyando situaciones que tienen que ver con cuestiones generales respecto a la psicología y a los métodos de preparación caseros o
apoyados en algún profesional, y fundamentalmente con cosas que tienen que ver con herramientas específicas. O sea, hay un montón de anécdotas, ¿no? Es imposible que yo me las acuerde todas, por más que haya leído el libro varias veces, o que haya tenido que editar y trabajar sobre las anécdotas. Pero se habla mucho, por ejemplo, de la visualización en el método, y yo lo desarrollo bastante en el libro, y el que cuenta una anécdota particular sobre la visualización es Chris Manich, y tiene que ver con cómo ganó la medalla olímpica. Así que si tenemos que resaltar el valor de situaciones que tienen que ver con el uso de algunas herramientas específicas desde lo psicológico para aplicarlas al deporte y a la consecución o a conseguir resultados, bueno, hay un montón de estas pequeñas mini anécdotas, algunas para enmarcar y guardar en un cuadrito. O sea, yo a partir de la salida del libro, de tener el material y que el libro estuviera en la calle, a veces cuando estoy trabajando con un paciente sobre visualización, le mando los conceptos teóricos, le explico, hacemos el ejercicio y le digo, mira, copio, pego, mira lo que hizo este muchacho. Y se acaban las palabras. O sea, si pudiéramos nosotros, a partir de la psicología, trabajar de esa forma, o sea, explicar que tal deportista visualiza y lo hace de esta manera, que tal deportista hace ejercicio de respiración o mindfulness o lo que sea, que tal otro medita, que este hace yoga o ese tipo de información circular un poco más, primero nuestro trabajo sería más fácil, porque cuando yo te diría vamos a visualizar, vos ya sabrías lo que es y sabrías que lo hace Chris Manich o Delfino, entonces, o que lo hizo casero, no sé, el Colorado McAllister, o que Bacedas tenía un método especial, sería mucho más fácil. Pero bueno, el método yo lo explico de manera sencilla, en pocas palabras, pero tiene un desarrollo que va mucho más allá de las 120 y pico, 130 páginas que tiene el libro y de todas las anécdotas que han dado los deportistas. En realidad, a veces trabajar el método, independientemente del libro, lleva meses hasta que un deportista lo hace carne. Ahora, cuando lo hizo carne, se acabó. Porque todo funciona y porque lo que nosotros estamos trabajando con nuestros deportistas en el club ahora en Vélez desde hace un tiempo tiene que ver con eso, ¿no? Con que el deportista, a partir de tener un método de preparación mental, salga a la cancha siempre sabiendo que va a estar por arriba de los 6 puntos. Que su rendimiento va a ser bueno, siempre. Después, bueno, en algunos deportes de contacto colectivo te toca un rival que a veces juega mejor, pero tu nivel no baja, ¿no? Nosotros tenemos testeado en todo el club, y bueno, yo a lo largo de los clubes y de los años de trabajo, una pregunta que le hago siempre a los grupos deportivos cuando estoy con el equipo es, levante la mano, digo, ¿quién siempre sale a la cancha sabiendo que va a jugar bien? Y levanta la mano menos del 10%. Porque siempre esos factores dependen de si pasaste por abajo de la escalera, si vino el gato negro, si me puse los calzoncillos rojos, si el técnico dio una buena arenga, si mis compañeros están encendidos, si el pasto de la cancha o el parqué de la cancha es bueno o es malo, si el árbitro esto, o si, no sé, si la línea punteada de 9 metros estaba bien marcada o estaba pegada con tela adhesiva. O sea, siempre el factor depende de otro. Y nosotros a través del método lo que tratamos de buscar, cuando digo nosotros obviamente involucro a todo el departamento de psicología del club, que tengo la suerte de coordinar, y a mi equipo de profesionales con los que trabajo fuera del club también. Nosotros lo que tratamos es de buscar que el deportista cuando sale a la cancha salga sabiendo que va a jugar bien, que tiene todo listo para jugar bien. Como el estudiante que se presenta un examen sabiendo que lo más probable es que le vaya bien porque estudió y porque sabe. A partir de ahí, bueno, cuando uno sabe que va a jugar bien es porque está bien preparado y porque también, y esto tiene que ver con el partido 2 o con el partido propiamente dicho, apunta a que dentro de la cancha a veces hay situaciones o avatares que uno tiene que aprender a sortear. O sea, a veces las cosas no salen bien de entrada y uno tiene que poder volver a reenfocarse o acomodarse para poder generarse herramientas que le permitan, si a los 10 minutos te perdiste un gol solo abajo del arco, poder volver a meterte en partido y no que esa situación emocional te desenfoque y haga que tengas el peor partido de tu vida. Y ahí también hay, bueno, algunas anécdotas, algunas que me han tocado vivir a mí también, relatadas en el libro por algunos de los participantes o de los deportistas que nos han dado
testimonio, ¿no? Y la tercera parte, o el partido 3, es el análisis y el postpartido, y es donde los puntos que trato de trabajar siempre y que traté de explicarlo de la mejor manera posible dentro del libro para que sea claro, es qué es lo que pasa después, ¿no? Cuando jugaste bien y te sentís crack y lo disfrutás un poco y ya te pones a pensar en el próximo partido, o cuando jugás mal y te sentís la peor basura que hay sobre la tierra y no querés ver a tu novia, ni a tu novio, ni a mamá, ni a papá, ni al vecino, ni nada, y a veces no querés ni comer porque te sentís tan mal y crees que está bien sentirte mal. Bueno, parte de eso apunta a que hay que tratar de manejar el momento emocional post partido, porque cuando estás en el momento emocional alto, bueno, a veces no pensás, y cuando estás en el momento malo, pensás mal. Y ahí es donde el deportista pierde la posibilidad de generarse una herramienta de cambio que le permita aprender realmente de lo que pasó, ¿no? Siempre cada partido, cada situación deja un aprendizaje. Algo que salió bien en la preparación, algo que no, algo que sencillamente o hiciste bien, pero también podrías haberlo hecho mejor, podrías haberlo optimizado. Y ni hablar de cuando las cosas salen mal. Pero el momento emocional post partido generalmente empaña todo. Entonces, una de las cosas que empezamos a trabajar casi de entrada apunta a esto, ¿no? El momento, hay que aprender a sacarse de encima el momento emocional para poder poner la cabeza rápidamente a pensar y a generar espacios de crecimiento que permitan que el deportista saque conclusiones que le sirvan y que potencien ese círculo virtuoso que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Pero bueno, insisto, más allá de las palabras, lindas o feas, bien escritas o mal escritas por el autor del libro, lo más importante, lo más lindo, primero la generosidad de las 20 personas, la mayoría deportistas de altísimo rendimiento, que han regalado su testimonio, porque en definitiva muchos psicólogos podemos decir un montón de cosas, pero cuando te los cuenta Delfino, cuando te lo cuenta Somoza, o cuando te lo cuenta Crismanich, o quien sea, lo ves diferente, porque, uy, mirá, lo hizo este tipo, o lo hizo el Pipa Gutiérrez, o no sé, o le pasó a Vanino Neto. Entonces, son cosas que refrendan situaciones y que ayudan a que uno pueda mostrar que, entrenado o no, todo eso sirve para poder poner en palabras primero y en método después una herramienta que te permita llegar siempre al estadio, al gimnasio, a donde te toque participar, sabiendo que entrenaste, que te preparaste y que vas a jugar bien. Después si jugás muy bien, mejor, pero que vas a jugar bien y que te van a quedar herramientas de esa situación que te van a permitir seguir creciendo como deportista para sentirte obviamente feliz dentro del campo o dentro del terreno donde te toque estar. En estos 3 partidos, la parte previa o la primera etapa que habla de la visualización, es empezar a jugar el partido en la semana, Germán. En realidad, la parte previa arranca con lo básico, ¿no? Con algo a lo que los deportistas no le dan toda la importancia que tendrían que darle, que es, no hay auto que funcione sin nafta, ¿no? Y la nafta del deportista es manejar el descanso, manejar la alimentación, manejar su hidratación y manejar su estado emocional. Arrancando por ahí, ¿no? Una vez que arrancás por ese lado, podés empezar a trabajar sobre las herramientas psicológicas, ¿no? Y las herramientas psicológicas sí tienen que ver con aprender la respiración para poder equilibrar estados emocionales y mentales, y obviamente la visualización para anticiparte a situaciones, pero no solo para anticiparte a situaciones, sino para potenciar momentos que tengan que ver con lo técnico, con el scouting, o con situaciones desde el punto de vista técnico, táctico, mejorar habilidades. O sea, hay un sinfín de herramientas que tienen que ver con el uso de la visualización, que generalmente se reduce a imagínate jugando bien o pasándola bien. O sea, sí, uno se imagina jugando bien, se imagina pasándola bien,
anticipa situaciones, pero, insisto, hay herramientas que tienen que ver con corrección de gestos técnicos, con adquisición de habilidades, con poder resolver el scouting que ustedes los entrenadores hacen muchas veces y que por no tener un apoyo de visualización a veces se queda en una lección que uno tiene que aprender y no termina de introyectar o de meterse para adentro, no termina de asimilar. Entonces, arrancamos la preparación desde lo básico, porque lo básico es lo más importante. No hay auto que funcione sin nafta. Después, si el estéreo está lindo y si adentro tiene el lindo olor y los tapizados son buenos, mejor. Pero primero lo básico, la nafta. Descanso, respiración, ¿no? Alimentación, hidratación. Trabajar mucho sobre eso. Nosotros en el club trabajamos mucho sobre ese factor educativo, ¿no? A partir de ese factor de educación es que empezamos a generar una persona, un deportista un poco más estable, un deportista más sólido. Y a partir de ahí empezamos a laburar todo lo que tenga que ver con lo mental, con lo emocional y con todas esas herramientas que, bueno, se describen en el partido 1 y que sirven para, bueno, llegar en las mejores condiciones al juego. De este lado el cuerpo técnico trata de brindarle todas las herramientas, pero convenimos que el primer entrenador del jugador es el jugador mismo, con todo este entrenamiento invisible. Sí, siempre, siempre. Lo que pasa es que, y esto tiene que ver con, bueno, con lo primero que tiene que ver es con que dice que falta 1 minuto, o sea que se te va a cortar en cualquier momento la conferencia. A esto me refería yo con los nombres de las personas que engalanaron las páginas del libro. Y a esto me refería con el proceso de crecimiento continuo. Partido 1, partido 2, partido 3. Prepararse buscando que más allá de una sucesión de 1, 2 y 3, el 3 dé lugar al 1 otra vez y podamos crecer y generar otro tipo de cosas. ¿No? El partido 1 tiene entrenamiento, preparación física y preparación mental. El punto es que generalmente, y esto, bueno, no sé por dónde encararlo realmente, ¿no? Porque uno no sabe a quién echarle la culpa, pero generalmente, al no estar del todo sólida y bien metida la figura del psicólogo, la preparación mental a veces está a cargo de gente no preparada. Muchas veces es del entrenador, que hace lo que puede, o que en algunos casos hace lo que puede, y en otros casos cree que puede. Muchas veces es el preparador físico, que también a veces cree que puede y a veces hace lo que puede, y a veces la preparación mental está a cargo de coach, que es una figura nueva, que se ha metido con un marketing muy importante y que también tiene algunas cuestiones que sirven, pero hay unas cuestiones que todavía están en un gris medio raro que habría que tratar de dilucidar para que realmente sea efectiva la participación del coach y que no tenga que ver con, yo hice coaching y vos sos psicólogo y el psicólogo hace una cosa y el coaching hace otra, cuando en realidad la cosa no es tan así como parece. Y obviamente ahora está de moda todo lo que tenga que ver con la neurociencia, y no digo de moda en tono peyorativo, sino que todo el mundo toma de internet algún ejercicio de neurociencia y cree que lo puede aplicar, y eso es faltar el respeto a los neurocientíficos y a los psicólogos que tantos años nos preparamos para un montón de cosas. Pero bueno, es como todo, ¿no? Implica que uno a veces, tratando de tomar herramientas, crea que puede usar cualquier cosa, cuando en realidad lo lógico sería que no funcionen como compartimentos estancos, sino que funcionen en base al respeto y al trabajo interdisciplinario. Yo cuando trabajo de este tipo de cosas digo, yo soy muy bueno doblando camisetas y armando mi ropero, está muy prolijo, pero no le toco las camisetas al utilero, porque por algo el utilero es el utilero, ¿no? Bueno, con ese mismo criterio, yo digo,
el mejor psicólogo del equipo no es el entrenador, como dicen muchos entrenadores, sino es el psicólogo. Yo puedo saber mucho de medicina deportiva, porque con tantos años he aprendido mucho, por suerte, pero no me le meto al médico a decirle si está bien, si son 28 días o 27 la vuelta de un jugador. Por eso digo, hay que trabajar interdisciplinariamente, pero fundamentalmente hay que trabajar con respeto por el rol de cada uno, ¿no? Y ahí vamos al tema de la preparación física, la preparación técnica táctica y la preparación mental actitudinal. En esa, que es la nuestra, la de los psicólogos, se mete todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo opina. El punto es que no siempre trabajamos desde eso, ¿no? O sea, dentro de los equipos deportivos, a veces por falta de presupuesto, a veces por falta de posibilidades, a veces porque el entrenador no quiere, o porque los dirigentes no pueden, o vaya a saber cómo vienen las cosas. Por eso, más allá de eso, tratamos de trabajar desde lo psicológico, los psicólogos, tratando de hacer que el deportista no dependa tanto de la formación o de las órdenes que vienen de afuera. Por eso dice por ahí, el crack suele ponerle su toque personal a la preparación colectiva o a la que dicta su entrenador, y tiene que ver con la pregunta que vos me hacías al cierre del bloque anterior, cuando buscamos que el deportista se autoentrene en algún aspecto. Pero fíjate que gran parte de la preparación, y esto es un concepto casi filosófico que tiene que ver con esta historia, ¿no? de análisis, por lo general lo que se suele hacer es entrenar al deportista de una manera totalmente opuesta. Entrenamos a los deportistas o entrenan a los deportistas para que sean robots, para que respondan, para que coman lo que dice la nutricionista, para que hagan el trabajo físico que dice el preparador físico, para que hagan lo táctico, técnico que dice el entrenador, para que haga tal o cual cosa que dice, no sé, el gerente de marketing o quien fuere, y después pretendemos que tome decisiones efectivas. O sea, nunca se trabaja, o por lo general no se trabaja la toma de decisiones. Se le pide al deportista, en edades tempranas incluso, que tome decisiones cuando a veces el entrenador está desde afuera del campo de juego dando indicaciones todo el tiempo. Y si vos estás dirigiendo a un jugador a control remoto, después no podés pedirle que tome decisiones, porque es un contrasentido. Y eso a veces viene desde los conceptos educativos, ¿no? Educamos al jugador para que sea robot, y después ese jugador no termina pudiendo ejecutar de la mejor manera, porque sencillamente no lo aprendió. Por eso, en las estructuras profesionales, muchas veces uno piensa que cuantas más herramientas le das, sobre todo a los chicos de hoy, a los millennials, que son los profesionales de hoy, o a los centennials, que son los deportistas en formación, cuantos más herramientas le das a esos chicos, mejor es. Cuanto más contención y más los reglás, mejor es. Y en realidad no pasa por eso, porque después vos les pedís que tomen decisiones en base a espontaneidad, en base a una buena selección de lectura de situaciones. Y yo cuando trabajo esta situación con los entrenadores, trato de que vean que por lo general estamos educando robots, ¿no? Y al educar robots, lo que suele suceder es que después el robot no toma decisiones, o no toma las decisiones que uno quiere. Por eso se marca tanto la brecha entre los fuera de serie y los comunes, ¿no? Cuando en realidad somos más comunes que fuera de serie en el deporte. Pero bueno, sucede este tipo de situaciones. Por eso al principio yo les decía, arrancamos por lo básico. Alimentación, hidratación, descanso físico y mental, pero no solamente hidratación, alimentación y descanso físico y mental dictado por el entrenador. Nosotros en el club trabajamos para que los chicos aprendan qué es lo que comen, para que aprendan cuándo y con qué se tienen que hidratar y cómo reconocer en su cuerpo ese tipo de factores. A veces se puede, a veces no. A veces hay chicos más predispuestos, otras veces no, y a veces también luchamos con el entorno, ¿no? Porque los entornos a veces están, sobre todo en los deportes que tienen cierto nivel de salida al mar, como decimos nosotros, en esos deportes muchas veces se ve que hay cada vez más intromisión del entorno, y cuanto más intromisión del entorno hay, son más las barreras que tenés que superar para llegar a que el chico aprenda o entienda algunas cuestiones. Una vez que el chico o el deportista en general, ¿no?, aprendió o condiciona y sabe cómo llenar el tanque de nafta, que es la ficha anterior, podemos empezar a trabajar situaciones que tienen que ver con la preparación mental, con esas famosas herramientas
que apuntan a la visualización, al scouting personalizado, ¿no? A buscar tu mejor estado emocional. Es algo en lo que la mayoría de los deportistas dan mucha ventaja, mucha ventaja. De no saber en qué estado tienen que llegar a la competencia, si tienen que llegar relajados o si tienen que llegar un poco enojados. Entonces, si el entorno manda enojo, voy con enojo y tal vez no es lo que yo necesito. Entonces, eso demanda introspección, demanda trabajo psicológico, demanda un autoconocimiento, que es una parte importantísima dentro del método, ¿no? Aprender a escanearte para ver en qué punto llegás al partido y obviamente hacer un buen encendido. La base para aprender a ver el tema este del buen encendido tiene que ver con los segundos tiempos en muchos deportes de conjunto. ¿Cuántas veces terminás el primer tiempo en algún deporte a tope, muy arriba, energéticamente, mentalmente, jugando bárbaro, y cuando volvés del entretiempo volvés que parece que te quedaste en el vestuario? Bueno, el buen encendido es para antes del partido, para el entretiempo, para cualquier momento. El punto es aprender a generarte herramientas desde lo psicológico, que no son tan difíciles de aprender, ni son nada esotérico ni extraño, para poder aprender a escanearte, para saber en qué punto llegás, para ver cuánto te vas a pedir, y para saber hacer un buen encendido para el juego, ¿no? Hablábamos de la visualización y mira, Delfino dice, me visualizo mucho, me imagino cosas que ayudan a instalar sensaciones positivas dentro mío. Obviamente que todos en algún momento nos imaginamos haciendo cosas. El punto es que si a eso le damos método, mucho mejor, ¿no? Toda esta preparación, toda esta situación lleva al punto que todos queremos, ¿no? Al partido, al momento de la competencia, donde la base es esto, estar preparado para resolver situaciones que se pudieran presentar. El otro día me hablaban en uno de estos talleres, hablando de este tipo de situaciones, acerca de, y bueno, pero del otro lado hay un rival, y si el rival te presenta una situación distinta, si el rival juega mejor, para eso está el scouting, ¿no? El scouting personalizado y el scouting global que baja el entrenador, o el scouting individual. Hay entrenadores que, a mí me ha tocado trabajar con entrenadores que trabajan muy bien el scouting, tanto colectivo como individual, y me ha tocado trabajar con otros que no lo trabajan tan bien. A veces porque les gusta trabajarlo de una manera que no es la ideal, y otras veces por falta de formación, sobre todo en el conocimiento de cómo son los chicos de hoy, ¿no? Sí, yo trabajo mucho video, pero si le diste 50 minutos de video 3 veces en la semana, los pibes los mataste. Incluso al profesional. ¿Por qué? Porque la capacidad de atención no está preparada para eso, en chicos que son tan dispersos. Entonces hay que variar los métodos. Hace unos años atrás hablábamos de que había que modificar y modernizar los códigos de comunicación. Y ahora, desde el punto de vista generacional, hay que trabajar los códigos de transmisión, los modos de transmisión. Porque si vos le estás transmitiendo y estás sobrecargando cognitivamente al deportista, lo que estás haciendo es matándole su capacidad de comprender, sus ganas de comprender, y obviamente el nivel de compromiso que va a tener con la propuesta táctica. En muchas situaciones, muchas veces que el jugador no esté del todo comprometido o metido con el plan táctico no tiene que ver con una cuestión que tenga, con una cuestión específica del jugador, sino muchas veces tiene que ver con que lo sobrecargaste tanto de información que le quitaste las ganas de pensar. Y a mí me ha tocado trabajarlo con chicos y con no tan chicos y grandes, ¿no? Te dicen, no, siempre dice lo mismo, no sé, qué sé yo. Pablo siempre dice lo mismo, las charlas técnicas son siempre iguales, son 20 minutos iguales o 30 minutos iguales, un embole. ¿Y qué haces? A los 2 minutos, cuando da el equipo, apago la cabeza, pienso en otra cosa. Bueno, esto suele suceder, ¿no? Por eso, volviendo a retomar esa pregunta que vos me hacías al final, sí, trabajamos para que el jugador se autoentrene en algunas cosas. Obviamente, para que forme parte, pero para que esté preparado, para que se comprometa con la capacidad y la necesidad de resolver situaciones. Prepararse bien potencia las chances de alcanzar un rendimiento óptimo. Ahora, ¿para qué nos preparamos? Y dentro de la cancha, el partido 2 no es solamente salir y jugar. Preparamos al jugador para volver del error, lo preparamos para cuidar su herramienta. Todos tienen algún movimiento, alguna cuestión técnico-táctica específica que los distingue, y muchas veces es como, tiraste un 4 en la primera mano de truco y yo te lo maté con un ancho de espada, te arruiné.
¿no? Y muchas veces pasa eso. Los preparamos para volver al juego después de un mal momento, los preparamos para el fuera de foco, que a todos nos agarra en algún momento. Siempre hay alguna situación en la que te vas del partido por algo, el tema es no irte a la banquina y, bueno, y seguir derrapando hasta meterte en el medio del campo, sino si te fuiste a la banquina, saber volver rápido, ¿no? Y sobre todo para hacer una lectura correcta. Y ahí, bueno, muchas veces cuando el entrenador en ese aspecto es abierto, trabajamos sobre la bajada de línea para que esa lectura correcta le permita al jugador tener una cierta posibilidad de tomar decisiones, ¿no? En los deportes de salón se ve mucho esto. Y en el fútbol está proliferando más también, desgraciadamente, ver al entrenador parado como un energúmeno haciendo gestos todo el partido, y gritando y silbando y pataleando y haciendo cosas. A veces es una descarga emocional que al jugador no le afecta, pero muchas veces eso lo que hace es provocar distracción, ¿no? Fuera de foco, y por otro lado, inseguridad. Porque si yo te estoy diciendo lo que tenés que hacer cada 2 minutos y estoy protestando todo el tiempo alrededor tuyo, inevitablemente, cuando el jugador tiene cierta fragilidad, lo que generamos es inseguridad. Ahora, una vez pasada esa situación, una vez pasado el partido propiamente dicho, llega esto, ¿no? Llega a lo que yo decía a la pasada en la primera parte de la charla. Para nosotros los psicólogos es determinante la descarga o el drenaje emocional. Y esto va en contra de las leyes viejas del deporte, donde si perdés y jugaste mal, encerrate y pasala mal porque eso es lo mejor. Históricamente, el mundo estaba convencido de que vos tenías que pasarla mal toda la semana para jugar mejor la próxima. Y está claro que con las nuevas generaciones eso no funciona. Totalmente claro. ¿Por qué? Y lo básico. Mira, vos decías que yo he trabajado mucho con equipos de básquet y sí, me ha tocado trabajar con equipos de básquet y estar de gira con equipos de básquet que juegan cada 48 horas. Si un jugador o un equipo jugó mal, perdió, y lo que tiene que hacer es pasarla mal, cuando llega al hotel, lo más probable es que esté enojado, que coma mal, que duerma mal y que al otro día se levante mal. Y eso no atenta totalmente contra las leyes del cuidado que uno tanto trata de pregonar a lo largo de la semana. Alguna vez estando en el plantel profesional, en el club, me ha tocado en las épocas en las que, ¿no?, Vélez peleaba el descenso y nos iba bastante mal, ver una situación en la que habíamos perdido, los jugadores estaban haciendo el regenerativo y venían en un pelotón haciendo trote alrededor del campo de juego, trote suave, y venían charlando y riéndose. Estaban entrenando, se estaban preparando para tratar de estar bien para el próximo juego. Y había un par de personas ahí alrededor que decían, mirá, ¿qué cara tiene? ¿Por qué se ríe? Ya está, pasó, ¿no? Obviamente, a nadie le gusta perder, a nadie le gusta pelear el descenso, a nadie le gusta que lo eliminen en un playoff, pero desde el principio psicológico es aberrante. Entonces, el punto es, la descarga o drenaje emocional es lo que permite hacer un análisis de performance seguro y cierto. Y para esto yo hago siempre un ejercicio con todos mis pacientes o con todos los deportistas. Digo, termina el partido, jugaste mal. Mirá el video instantáneamente. Alguna vez me tuve que discutir con algún entrenador para tratar de evitar que en el viaje de vuelta de un partido que habíamos perdido pusiera el video. Mirá el video y calificate. Y seguramente si jugaste mal y viste el video te vas a poner un 3, un 2. Ahora, mirás ese video dentro de 4 o 5 días cuando se te pasó la mufa y te pones un 4 o un 5. Y la diferencia es abismal. Uno es a plazo, horrible, y la otra es aprobaste, zafaste, o jugaste regular. O tal vez, sí, no jugaste tan bien, pero bueno, el otro la rompió toda, o el compañero no te ayudó, o el sistema no funcionó, entonces el globo de tu autoestima no se pincha tanto. Hablamos de que queremos que el jugador tenga confianza y no le enseñamos a descargar y a hacer un análisis de performance en condiciones adecuadas. Por eso, una de las cosas que trabajamos, o que trabajo con mi equipo siempre, es eso, ¿no? Terminó el partido, descarga o drenaje emocional. Después de la descarga viene el análisis.
cuando más profesional o más maduro es el deportista, más rápido llega ese análisis. Y a propósito de esto, siempre cuento una anécdota que me pasó con un equipo profesional, ¿no? de básquet. Fuimos a jugar al interior, perdimos, y cuando volvemos el preparador físico estaba tan enojado que quería hacerlos elongar a latigazos, por lo menos, por un poco más a los jugadores. Y yo ya tenía muy masticado esto y había deportistas de muy alto perfil dentro de ese equipo. Y el capitán me mira y me dice, ¿música como siempre? ¿No? Y le digo, sí, claro. Entonces vamos a la pileta del hotel y mientras el preparador físico estaba dando la elongación, los deportistas la hacían con música, hablando de otras cosas mientras se elongaban seriamente y se reían. Y trataban de pasar el momento. El debate con el profe era, le digo, darle la confianza y le expliqué en 2 o 3 palabras básicamente el por qué hay que relajarse. Y la elongación y ese momento transcurrió en privado, obviamente, no había gente viéndolo. ¿Por qué castigarse si no hay nadie viéndote? No hay que cuidar ninguna situación. Elongación, risa, relax, ducha, cena. Cuando llegaron a la cena, esos jugadores que habían hecho la descarga o drenaje emocional, que habían cambiado el foco, que se habían sacado el partido de encima, estaban analizando las cuestiones técnicas del partido, estaban hablando de básquet, de por qué las cosas habían funcionado bien, habían funcionado mal, dónde nos habían lastimado con el pick and roll, dónde habíamos hecho mal las situaciones, y estaban tratando de construir para que eso funcionara de una manera positiva. Pudieron analizar, pudieron comer y pudieron irse a dormir como la gente, y al otro día a la mañana estaban listos para entrenar. Estaban reenfocados para lo que viene. Por eso es tan importante esta historia, ¿no? Tratar de ver dónde empezamos a sacarnos lo antiguo de encima y empezamos a trabajar situaciones que tienen que ver con cuestiones básicas de aprender a descargar, aprender a analizar y aprender a reenfocar. El punto, y esto tiene que ver a veces con una cuestión que los psicólogos no siempre hemos manejado bien, tiene que ver con que el marketing de la neurociencia y del coacheo y de un montón de cosas ha superado cuestiones básicas como estas. Esto es básico, pero nunca logramos meterlo o hacerlo carne dentro de los cuerpos técnicos, dentro de los entrenadores, dentro de los jugadores. Entonces estamos pensando antes en el jueguito de computadora que te mejora el reflejo y cosas por el estilo, que no está mal, pero que viene después, ¿no? Si yo les hablaba al principio de primero llenamos el tanque y después salimos a caminar, es bueno, primero llenamos el tanque de nafta, después controlamos la presión de la goma y si tiene aceite, y después empezamos a ver si funciona bien el estéreo, si el auto tiene lindo olor y si está bien lavado, ¿no? Más o menos la historia pasa por ese lado. Y parte de eso es algo de lo que siempre traté de pregonar a todas las cosas que me ha tocado escribir y participar y conversar, para tratar de hacer que la psicología deportiva sea algo más sencillo, más fácil de entender, pero también que tenga el nivel de respeto que merece respecto a que, bueno, obviamente es una cuestión científica y es una cuestión de la que generalmente, a la que muchas veces ninguneamos a lo largo de la semana, pero que después escuchamos a los entrenadores o a los jugadores mismos decir, y bueno, problemas de relación, problemas de concentración, problemas de motivación. Bueno, ¿y de dónde sale todo eso? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo hacemos esto que dice Delfino acá? ¿Cómo hacemos para ser regular, para que las caídas no sean fuertes? Bueno, todo eso se entrena y se trabaja, ¿no? La cabeza, obviamente, al igual que el físico y al igual que lo técnico-táctico, hay que trabajarla. Hay que generar este proceso de crecimiento continuo para que eso funcione de la manera que uno a veces sueña, espera, quiere y desea. Bueno, ¿cuánto para hablar? Oh, Creo que en este resumen de los 3 partidos hay muchísimos disparadores para los que somos técnicos, entrenadores, profesores, y uno no sabe por dónde empezar. Pero obviamente esto de que el jugador es su primer entrenador, la visualización, el entrenamiento invisible,
empezar a jugar desde la base y desde la semana, llegar al partido, el post partido, muchísimo. Y sobre todo, con esto que vos dijiste que me retumbó mucho, trabajar con los millennials. Sí, es un punto que hace que, no, en realidad es un tema que nosotros empezamos a trabajar con mi equipo desde hace un tiempo, tratando de alertar a los entrenadores acerca de esa situación, ¿no? Mira, hace unos años atrás yo lo charlaba con un entrenador del plantel superior, de primera, y yo le hablaba del nivel diferente de atención, de concentración, de asimilación de valores que tiene un chico de hoy, por un montón de factores, porque está educado de una manera diferente. Y esa educación que recibe, o sea, nosotros cuando desarrollamos el tema de las generaciones y de la transmisión de valores o de conceptos entre generación, el primer punto que a veces desconoce o se olvida el entrenador o el profesor mismo, ¿no? Porque a muchos de ustedes, si son profe de educación física, lo formaron en un montón de cosas que tienen que ver con la psicología y que generalmente son antiguas. No digo que están pasadas de moda, porque hay cosas que no pasan de moda, pero que necesitan ayornarse y actualizarse. Si vos tenés Windows 7, funciona bárbaro, pero no se actualiza, necesitas el 10. Bueno, lo mismo pasa con los conceptos psicológicos, porque todo va avanzando. Entonces, el punto pasa porque antes, yo tengo más de 50, nos educamos deportivamente con el respeto a la autoridad del entrenador, del padre, del profesor y de un montón de cosas más, porque eran nuestra fuente de información y eran una fuente respetada de información. Y los chicos de hoy están educados de una manera diferente, ¿no? Entonces, antes que ir a preguntarle a papá, al entrenador o al profesor, le preguntan a Mr. Google, que es su fuente de información. Y cada vez que uno de ustedes da un drill, si el drill fue mal explicado o no le gustó al jugador, tengan la certeza que el jugador más despierto va a ir a internet y va a ver de dónde lo choreaste, ¿no? En el buen sentido, obviamente, ¿no? Ah, mira, lo choreó de acá. Y bueno, pero está todo inventado, o sea, no es que tengo que inventarte un drill distinto en cada entrenamiento, hay cosas que se aplican, hay cosas que se perfeccionan, pero inevitablemente estamos conviviendo con generaciones que nacieron, salieron, ¿no?, de la panza de mamá, y lo primero que le pusieron no fue una teta, sino un celular, un iPhone. Entonces ese chico lo primero que tiene es interacción, ¿no? Y después de interacción y de una falsa introspección, porque no es introspección, está metido para adentro, pero metido con un jueguito, no está pensando en sí mismo, aprende a trabajar solo con algunas cuestiones que no siempre son productivas. Y tiene mucho nivel de autoconfianza fallida respecto a que cree que sabe más de lo que sabe porque el teléfono le provee de información, que tiene un nivel de dispersión muy alto, porque ellos chatean o hablan con 5 personas distintas y tienen 20 pantallas al mismo tiempo interactuando y a ninguno le prestan la debida atención. Entonces, eso hace que los métodos deban cambiar, que tengamos que cambiar a métodos más cortos de información, más interactivos, más participativos, que hay que tratar de trabajar sobre otro tipo de situaciones que permitan que la transmisión de conceptos que estamos tratando de hacer se ayorne para que el otro la pueda recibir bien. No es yo, que soy el viejo de 50, te estoy diciendo lo que tenés que hacer a vos que tenés 18, porque tengo 30 pibes de 18. Yo me tengo que adaptar a ellos. Antes, cuando nosotros nos educamos deportivamente, era exactamente al revés. Nosotros nos moldeábamos a, si yo estoy enmarcado dentro de la generación X, al baby boomer que había sido formado por una generación silenciosa, porque más o menos teníamos los mismos valores. Desde la aparición de Internet todo cambió, y desde la aparición de los smartphones, peor. Entonces, cambiaron los conceptos educativos, y así como a ustedes, a la mayoría les enseñaron que la persona tenía 40 minutos de atención para una clase, los estudios más recientes dicen que un millennial con suerte llega a 10, y que un centennial, que son los chicos que están hoy en inferiores, con suerte llega a 2 minutos.
Si en 2 minutos no lo atrapaste, se fue. Y si se fue, está ahí, te está mirando y te está haciendo así cuando le estás hablando. Pero está pensando en otra cosa. Entonces le dijiste, al primer palo vas vos, y se quedó parado. Y fue gol. O la 6-0 bascula de tal manera, o al círculo lo toma este, y chao. Perdiste. El picarrón lo marcamos por atrás, y lo marcó por adelante. Y así sucesivamente en el deporte que vos quieras. Por eso digo, es muy importante aprender a trabajar sobre el deportista, para nosotros los psicólogos, pero también hay que trabajar sobre el entrenador que baja información para que se ayorne un poco más, para que se capacite un poco más respecto a quién es el objeto al que le está tratando de bajar información y cómo hacerlo de manera más efectiva, ¿no? Hoy hay mucho problema con esto, de no transmitir de manera efectiva, de transmitir conceptos como yo creo que los tengo que transmitir. En algún momento, una discusión, porque yo nunca discuto con el entrenador, obviamente, ¿no? Es el jefe y es el que manda, pero tratar de explicarle que no tenés que prohibir el celular, sino que tenés que adaptarte. El celular es parte de la vida. Tenés que adaptarte y hacer que tu conversación sea lo suficientemente interesante para que el pibe no esté pendiente del celular, sino que esté pendiente de tu conversación. El tema es que es mucho más fácil prohibir y tratar de inventar algunas cuestiones para poner sobre la mesa algunos patrones o valores que no se llevan de la mano con la nueva generación. O sea, desconocer hoy la impronta y el nivel de asimilación o el estilo de asimilación informativa de las nuevas generaciones es empezar a perder la partida para los entrenadores que tienen más de 30. Tengo muchísimas preguntas por privado. Yo lo que le voy a pedir para hacer una interacción con Germán es que pregunten directamente ustedes, que abran micrófono, que prendan la camarita y charlen con él. Porque, por ejemplo, por ahí Vicente me pregunta a qué te referís con la descarga o si podés dar algún tipo de ejemplo. Otros me preguntan qué pasa cuando un jugador erra o a un arquero le hacen este famoso gol tonto y se cae de la cabeza. Pero hay muchísimas preguntas. Yo prefiero que las hagan ustedes. Iñaki, Lo de la descarga. bueno, lo de la dale, descarga. Sí. Lo de la descarga creo que lo expliqué cuando conté el ejemplo del post partido de básquet perdido. Pero básicamente es, una vez que terminó el partido te lo tenés que sacar de encima. O sea, tu novia, tu novio no tiene la culpa si jugaste mal o si perdiste, ¿no? Y es muy común esa situación de llegar, encerrarse en la pieza y no querer darle bola a nadie, no me hables y putearse con todo el mundo y ya está, perdiste o ganaste, sea lo que sea. La descarga emocional es cambiar el foco, hacer algo que te saque de la situación emocional, que te distraiga, que te lleve hacia otro lado, para que se equilibren las emociones, así como uno descarga el ácido láctico, tiene que descargar lo que queda por aquí, dando vueltas, ¿no? Entonces, cambiaste el foco, te estabilizaste, recuperaste el humor, no estás enojado con la vida, ni con el fútbol, o con el handball, o con el básquet, y bueno, podés empezar a pensar. Yo digo, un futbolista profesional no puede salir e ir a bailar al boliche y pararse arriba del parlante porque la hinchada seguramente lo va a ver, alguna foto va a salir y lo van a matar. Pero de lo que pasa entre tu casa, en las 4 paredes de tu casa, nadie se entera. No tenés por qué estar con cara de traste, enojado, dándote la cabeza contra la pared porque perdiste, porque no sirve para nada, ¿no? El mecanismo emocional es sacátelo de encima, sacate el malestar de encima. Perfecto, muchas gracias. Eso no solamente para el jugador, sino también para el técnico. Por ahí había leído a alguien que un entrenador decía que la alegría quizás un día, 2 días y ya está. Pero la amargura de haber perdido un partido como que te duraba toda la semana y que no tenía mucho sentido tampoco cuando el resto de los jugadores, el público o quien sea, ya estaba focalizando en el próximo fin de semana o en otro tema. Digo también un poco la soledad que vive el entrenador, ¿no? Puertas adentro. Sí, el tema es que también hay que desdramatizar esa situación, ¿no? Y la sociedad argentina es muy dramática en muchos aspectos y está bien inmolarse o autoflagelarse y es un trabajo para cualquiera, es un trabajo, sí. En los deportes de alta exposición
A veces uno tiene que, pero es un trabajo, puertas adentro, en tu intimidad, no tenés por qué estar enojado. Y estar enojado es una tontería, no suma. No hay psicólogo en el mundo que te diga, está bien estar enojado. Y si te lo dice, te está robando la plata. O sea, nadie te dice, está bien estar enojado. Entonces, terminó, ya está, perdiste. A nadie le gusta perder. Si a alguno le gusta perder, que se dedique a otra cosa, ¿no? Pero digo, no suma desde lo mental, decir, estoy enojado y la paso mal hasta el próximo partido. No, tenés que sacarte encima esa emoción, seas entrenador, seas jugador, seas árbitro si dirigiste mal, y volver a enfocarte. Punto. O sea, en realidad es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que estamos en una sociedad deportiva y en una sociedad en general en la que está bien estar mal, parece. Y la vida debería ser más sencilla, y la vida deportiva de los deportistas de alto rendimiento, si te das cuenta, no están todo el día con cara de culo, ¿no? Están pensando cómo mejorar, están pensando cómo hacer para estar mejor. Iñaki, ¿estás por ahí? Iñaki, si querés preguntar vos. Si no, Vicente. Vicente, hacele la pregunta directamente vos, por favor. Abran el micrófono. Bueno. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí, Vicente. Hola, hola, buenas. Habla Vicente acá de Chile. Yo soy kinesiólogo, soy entrenador de fútbol americano en Chile. En verdad, una liga bastante amateur, no estamos lejos de ser profesionales por ahora, pero claro, mi pregunta era sobre la descarga porque me interesa mucho saber de eso, más encima porque el fútbol americano es un deporte que sí es agresivo y muy intenso mentalmente para los jugadores. Estar dentro de la cancha, después pasar a estar en este estado, en el estado, claro, pasar al estado de descarga durante terminar el partido y estar muy también dañado, golpeado físicamente. El cambio como de nivel aparte, mucha concentración, ser muy técnico, pero también ser agresivo, controlado. Yo he tenido como respuesta de chicos, claro, que se frustran muy rápido, por ejemplo. Mucha frustración. Bueno, hay como un marco que, claro, yo hice esa consulta porque creo que el nivel como de competición e intensidad es muy alto cuando uno termina el partido. En resumen, claro, mi pregunta sobre la descarga, me interesó mucho a mí ese proceso, ese término, también entendiendo que yo soy entrenador de fútbol americano en Chile y el deporte en sí lleva que durante el partido sea muy intenso, porque, claro, el deporte es muy técnico, también uno tiene que controlarse mucho y estar muy concentrado, pero también requiere cierta agresividad. Entonces, creo que todas estas como testosterona al final de los partidos, yo he visto mucha frustración, de repente enojo de los jugadores. Entonces, a mí me interesaba mucho ese periodo de descarga porque para mí es súper importante, creo que para todos sacarlo, pero también entendiendo que creo que el fútbol americano quizá es uno de los deportes más intensos en relación también a desgastes físicos, por los golpes y no solo por la exigencia. Entonces, por eso yo hacía mi pregunta, como contextualizándolo a mi experiencia. Mirá, primero hay un concepto cultural, que es que está bien perder, que es sobre lo que venía trabajando antes. Y hay que desterrarlo, o sea, no está bien perder, perdón, que está mal perder, y que hay que sufrir por perder. Y hay que desterrarlo. O sea, a nadie le gusta perder, eso lo sabemos todos, y hay que tratar de trabajar desde la reflexión para que perder no sea tan dramático. O sea, perdiste, ya está. Lo que tenés que hacer es corregir para jugar mejor la próxima semana. Si desde lo cultural deportivo empezamos a trabajar ese concepto para que, bueno, te duele perder, pero eso no implica que tengas que estar toda la semana mal, ya el nivel de comprensión sobre la situación cambia. Después el resto, desde lo técnico, mucho más fácil, porque es concientizar al cuerpo técnico o a los jugadores de que una vez que perdiste, perdiste, y lo primero que hay que hacer es sacarte de la cabeza el partido para poder volver a pensar después.
ese testeo tonto que yo les comentaba recién de calificate después de perder, apenas terminó el partido, o calificate 3 días después, vas a ver que la nota te da distinto. Y si la nota te da distinto, obviamente estás comprometido emocionalmente. Y si estás comprometido emocionalmente, tu nivel de análisis cambia para mal. Y si cambia para mal, estás dando ventaja para el próximo juego. Entonces hay que tratar de trabajarlo desde uno, desde lo cultural primero, y después desde lo técnico, para que en lugar de ir con cara de traste a elongar, pone música, hablemos otra cosa, elonguemos bien, saquémonos el ácido láctico, estiremos, saquémonos la mufa, y vas a ver que después podés empezar a analizar. Bien, gracias. Vale, gracias. ¿Quién más? Germán, te habla Diego desde Buenos Aires. Mira, quería hacerte una pregunta. En cuanto al volver de un error en un partido. Por ejemplo, yo conozco jugadores que si no marcan un gol dentro de los primeros 10 minutos, sienten que van a jugar mal todo el partido. O cosas así, o con los arqueros suele pasar, no atajaste las primeras 3 y eso quiere decir que vas a jugar mal todo el partido. ¿Cómo se le cambia la cabeza a un jugador así y cómo se vuelve también de un error? Bien, yo te digo cómo lo trabajo yo. Después hay que ver cómo hacemos para eso, traducirlo en conceptos que puedan aplicar los entrenadores. O sea, yo le digo al jugador, si no metiste el primer tiro o no hiciste un gol en 10 minutos y ya sabes que vas a jugar mal, sencillo, pedí el cambio y anda a ducharte, no servís para nada. Desde el concepto cultural, ¿no? Del concepto, digo, para que el jugador entienda que es una posición radical y absurda. En el handball te quedan 50 minutos más, en el básquet te quedan 30 más, en el fútbol te quedan 80 más. No podés limitar todo el trabajo de la semana a 10 minutos, a 3 tiros o a un tiro. Hay jugadores que en el primer tiro, en la entrada en calor, no la meten y piensan que van a jugar mal. Bueno, lo primero que hay que, con cariño y con autoridad, ¿no?, profesional, mostrar al jugador es que ese pensamiento es estúpido. Y que él no quiere ser estúpido y no trabaja para ser estúpido, trabaja para ser inteligente, para ser productivo y para rendir. Entonces, si no la metiste en los primeros 10 minutos, no pasa nada. Si el 9 se perdió 2 goles abajo del arco en los primeros 20 minutos, no pasa nada. O sea, lo que hay que hacer es ver por qué te perdiste el gol, por qué no la metiste, por qué no atajaste esa pelota, por qué pasó lo que pasó, para seguir corrigiendo, ¿no? Para corregir, para que pueda ser el muchachito de la película en la última pelota. Siempre nos quedamos con la última foto, ¿no? Siempre nos quedamos con la última foto, y en el básquet o en el handball, que hay mucho goleo, se ve mucho esta situación de que, no, erré la última pelota. Bueno, ¿y por cuánto perdiste? Por 1. ¿Y por qué perdiste? Y porque erré la última pelota. No perdiste por la última pelota, perdiste por cualquier pelota que se te escapó, que no le prestaste la debida concentración a lo largo de todo el tiempo anterior, que te hubiera permitido no llegar a depender de la última pelota. Es muy difícil concentrarse y definir en el último minuto. O sea, no es una tarea habitual o una tarea fácil para nadie. Hay tipos que lo hacen fantástico, claro, pero no todos lo hacen fantástico, no todos tienen la concentración y todo eso para ese momento. Entonces es mucho más fácil tratar de estar concentrado a lo largo de todo el partido. Pero, insisto, tendemos a lo dramático, y lo primero que hay que hacer es quitarle pensamiento dramático a la situación. Si vos le quitas pensamiento dramático, los primeros 10 minutos no hice nada, bueno, no pasa nada. ¿Cuántos jugadores han jugado horrible durante 40 minutos, metieron 3 goles seguidos en el cierre del juego y fueron el jugador de la fecha o del partido por esa situación? O sea, lo que hay que tratar de hacer es tratar de trabajar el concepto de ser productivo siempre, estar tratando de ser productivo desde el punto de vista mental para el equipo y para uno mismo, en lugar de enseguida bajar la persiana y borrarse del juego. Nacho. Nacho. Ahí voy, buenas. 2 preguntitas simples. Primero, hablaste de los entretiempos, ¿cómo hacemos para hacer que el equipo entre activo a la cancha nuevamente? ¿Sí? A ver, Sí. Si lo trabajamos desde lo individual, si se trabaja desde lo grupal, ¿sí? Si se lleva con una herramienta trabajada en un proceso anual o
o cómo? Y la segunda es, en esto de los nuevos casos, que me dijiste que tienen 2 minutos de concentración los nuevos jugadores, y una charla técnica mínimamente dura entre 10, 15 minutitos, más o menos la podemos llegar a hacer durar, y vos dijiste que en los primeros 2 minutos tenemos que captar a esos nuevos chicos, a estas nuevas generaciones, para que me escuchen los otros 10 o 15 que yo tengo que charlar con ellos. ¿Tengo que tirar el disparador más importante primero? ¿Cómo sería una herramienta para eso? Bien. Vos fijate lo de los 2 minutos, yo ya me olvidé de la primera pregunta. Y tengo más de 50, pero eso por la edad. El punto es, el entretiempo, esto tengo no sé cuántos entretiempos encima, ¿no? El entretiempo muchas veces tiene una cuestión de que el entrenador está concentrado en tratar de dar su mensaje y explicar lo que él quiere explicar y no estás pendiente del jugador. Entonces a veces el entretiempo, fíjate que en muchos deportes el equipo sale rápido a la cancha, apurado, porque la charla técnica se extendió. Y si la charla técnica se extendió y el jugador se aflojó demasiado o está en un nivel de concentración, o sea, hay que tratar de conocer al jugador, conocer al equipo y también hacer más práctico y más corto el tiempo para que pueda haber un periodo de activación posterior. Porque si el jugador sale a la cancha corriendo como si saliera, viste, con la comida, viste, en la boca, lo más probable es que te cueste arrancar y ponerte mentalmente activo rápidamente. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de, a través de la observación de cómo te va yendo y de qué funciona, qué no funciona, tratar de buscar optimizar el tiempo del entretiempo para tratar de que la charla técnica no se extienda más de lo que se tiene que extender, que el jugador tenga un tiempo para volver a meterse en el partido o para volver a activarse haciendo algún gesto o alguna situación de una mínima entrada en calor o para poder ponerse mentalmente otra vez en el juego. Muchas veces el entrenador, o por falta de planificación o por subestimación de la situación, no le presta tanta atención, se concentra más en el mensaje que tiene que dar, y no digo que eso esté mal, digo que a veces es como la manta corta, si te cubrís la cabeza te destapás los pies. Entonces, ¿qué querés? ¿Jugadores que salgan 10 puntos al entretiempo? Bueno, vas a tener que achicar los conceptos. No queda otra, hay que ser más práctico, hay que tratar de buscar la manera de transmitir menos. Pasa muchas veces en los tiempos muertos, en los deportes que tienen tiempo muerto. Fíjense que el entrenador se toma su tiempo y la mesa de control llama. Hay una cuestión de falta de respeto por los tiempos reglamentarios, porque el entrenador se toma todo el tiempo que quiere y que puede. ¿Y el jugador qué? Capaz que el jugador a veces se distrajo demasiado, se relajó demasiado y se te fue. Y respecto a los centennials, que son los más chiquitos, que son los chicos de inferiores, o sea, yo lo doy en términos técnicos y exagerados, pero es verdad, si en 2 minutos no los pescaste, se fueron. Entonces, una de las herramientas es tratar de trabajar sobre las charlas técnicas para que no sean siempre iguales, sobre todo con los más chiquitos, y para que sean participativas, ¿no? Para incluirlo al jugador dentro de la charla técnica, pero no al final, durante la charla técnica, hacerla más interactiva. Estar preguntando, estar participándolo al jugador y tratar de buscar, no tener que ser un estandapero, ¿no? No tener que decir pito culo en los primeros 2 minutos para pescar a los pibes, que es la herramienta más fácil para pescarlos. Pero sí tenés que buscar la manera de generar herramientas que permitan que estén todos enganchados. Y lo primero es no repetirte y no mostrar un patrón, porque en cuanto sacaste un patrón, los chicos con el predictivo ya saben lo que vas a hacer. Y esto te lo aseguro, jugadores de primera me han dicho, no, siempre dice lo mismo, habla siempre igual, repite 5 veces lo mismo. Digo, algún día se le va a caer una idea en los últimos 3 minutos de la charla y te la vas a perder. Bueno, ya la voy a resolver, te dice. Y bueno, ¿qué es primero, huevo o la gallina? ¿No? Yo digo siempre, la responsabilidad es del entrenador. No digo que no es del jugador, pero digo, el más idóneo siempre y el más responsable es el entrenador. Entonces, el que debe optimizar esos mecanismos es el entrenador. Nos queda tiempo para 5 o 6 preguntas más porque Germán tiene otro compromiso. Ya me han pedido la palabra por privado, pero todo cortito, Germán, con respecto a los centennials. ¿Qué pasa con los padres de los centennials?
¿O lo dejamos para otro día? Sí, lo dejamos para otro día porque es un tema complicado, ¿no? El tema de los padres de los centennials, en realidad, el entorno deportivo cambió mucho, cambió mucho. Nosotros en el club también intentamos trabajar cada vez más con los padres, ¿no? Dando charlas para padres, explicándole a los padres cómo acompañar mejor a sus hijos y cosas por el estilo. Pero está claro que los padres proyectan y que generalmente a veces sienten que necesitan tener el rol de padre presente en la actividad deportiva. Capaz que no lo tienen en el colegio y sí lo tienen en la actividad deportiva. Y están demasiado metidos. Y yo a los padres lo primero que les digo es, o a los entrenadores también, es padre muy presente es peor que padre ausente para el jugador. Entonces hay que trabajar sobre esa situación, ¿no? Pero bueno, sí, da para hablar largo y tendido, y suelo trabajar mucho esto con los entrenadores, el tema de cómo ganar a los padres, cómo trabajarlo, cómo hacer que los padres no se te pongan en contra, cómo comprar tiempo para que no te rompan, ¿no? Y te dejen entrenar y enseñarle cosas a los chicos. Es toda una estrategia que amerita trabajo, que no, no te la puedo resolver en una pregunta. Santiago Acuña. Buenas tardes, Germán. Te quería consultar sobre lo siguiente, cuando hablabas antes del tema de la frustración de los jugadores. ¿Cómo gestionar los cambios, sobre todo en los deportes como el básquet y el handball, que tenemos tiempos muertos y que los resultados son tan abultados y pasan los partidos por distintos momentos en los cuales a veces vamos ganando y a veces vamos perdiendo de un momento para otro? Y en ese sentido, ¿cómo fortalecer el vínculo de confianza con los jugadores durante el partido, ¿no? Porque a veces uno le da una indicación, sobre todo nosotros en el handball o en el básquet, que estamos casi adentro de la cancha, que a veces le damos una indicación o algún consejo, lo que sea, y cuando vemos que el chico lo resuelve de manera diferente o no, el chico no genera el resultado que él mismo esperaba o que nosotros esperábamos, y ahí se da también por ahí a veces un quiebre de confianza, ¿no? Sí, mirá, hace unos años me pidieron trabajar en un nivel alto de la escuela de entrenadores de básquet el tema del equilibrio emocional. Y a partir de ahí empecé a desarrollar toda una historieta que tenía que ver con eso, ¿no? Con bajada de conceptos, que durante esta cuarentena lo trabajamos con los entrenadores de Vélez a través de algunos videos y demás. El punto pasa por ahí, por el equilibrio emocional. Si vos no tenés equilibrio al costado del campo porque estás desbordado, tu credibilidad cae rápidamente. Entonces, cuando cae tu credibilidad, la transmisión de conceptos empieza a ser cada vez más difusa. Por eso, así como decimos que el entrenador, que el jugador tiene que autogestionarse, el entrenador también, ¿no? El entrenador tiene que autogestionarse para tratar de tener sus propias herramientas de equilibrio, ¿no? Si vamos al modelo de, no sé, si vamos al modelo de entrenador, nos vamos a quedar con Phil Jackson y no con Sampaoli, ¿no es cierto? Por cómo se maneja, yendo de un extremo exacerbado al otro por completo. Y seguramente Phil Jackson ha transmitido conceptos más claros, más allá de los resultados, ¿no? Entonces buscamos acercarnos a esa impronta o buscamos acercarnos al tipo que hace catarsis dentro de la cancha, zapateando, gritando, chiflando o calmando su inseguridad, dando 150 millones de indicaciones a los gritos. El punto es que muchas veces no hay un punto de autoobservación, ¿no? Y si vos te filmás, vas a poder sacar conclusiones, o si alguien te filma, obviamente, pues si te aviso que te voy a filmar, te vas a cuidar. A mí me tocó una época trabajar con un entrenador profesional que cuando teníamos partidos televisados daba los mejores tiempos muertos que he escuchado en la historia del deporte mundial. El tipo era un orador fantástico, con la cámara. Cuando no había cámara, el tipo era un loco exacerbado que gritaba, puteaba y maltrataba al jugador. Y un día empecé a trabajarlo con él. Le digo, mirá este tiempo muerto. Bueno, ¿te acordás del tiempo muerto en tal partido? Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno es Jekyll y otro es Hyde? Bueno, a veces tenemos lo mismo, ¿no? Necesitamos un control. Necesitamos un control. Y el control se gana con el equilibrio emocional y con trabajo personal. Así como el entrenador, el jugador tiene que autogestionarse, el entrenador también. La pregunta que me hicieron una vez en una clínica de entrenadores de Liga Nacional de Básquet, hace unos años, es, y bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Y la respuesta fue 2 palabras: hace terapia.
Mauro. Hola Germán, ¿cómo va? Hola. Quería consultarte, porque me ha tocado llegar a un club hace poco y he notado el grupo de adolescentes, dos categorías que tengo, bastante golpeado. O sea, desde el aspecto de la confianza hacia sí mismas, hacia sus compañeras, desde la falta de comunicación, tanto entre ellas y hacia mí. Si bien estaba trabajándolo de alguna forma antes de que pase la cuarentena, ahora medio como que se complicó y esa comunicación y confianza que veníamos trabajando eh, está costando un poco más volver a trabajarla. Eh, no sé, consultarte, estoy ahí entre la dicotomía si seguir como venía haciéndolo antes de que empiece la cuarentena o cambiar y buscar otras metodologías y otras formas. No sé si te ha tocado con jugadores o equipos que los has notado golpeados desde esos aspectos. Sí, me ha tocado muchas veces trabajar ese tipo de situaciones. El tema es que para eso lo que necesitas es apoyo. Y el apoyo no se resuelve con 2 tips. Se resuelve con que alguien, o un profesional obviamente, un psicólogo, te dé una mano en esto de poder mirar qué es lo que está pasando que vos sin querer no estás viendo. Porque es inevitable. Una vez está en el campo de juego dirigiendo y estás viendo la táctica o estás viendo la ventaja o la desventaja y no estás viendo qué es lo que está pasando humanamente con el plantel. ¿Por qué? Porque no es tu trabajo o no es la prioridad de tu trabajo. Vos sacás y ponés jugadores, cambiás la táctica. Bueno, a veces en el devenir del grupo pasa todo esto. Y parte del laburo del psicólogo apunta a eso, apunta a tratar de apoyar al entrenador dándole un ángulo de visión diferente. Y la solución más fácil, y no más fácil, sino más efectiva, es que puedas contar con la visión de alguien, un colega, de un psicólogo, que te pueda decir qué es lo que él ve o con qué herramientas puede investigar el grupo para tratar de ver cuáles son los parámetros. Porque a veces vos podés estar infiriendo algo, cambiás el método y capaz que lo arreglaste, pero lo emparchaste. Cuando en realidad lo que hay que buscar es cuál es la verdadera razón de esa pérdida de confianza, si tiene que ver con una cuestión individual, con una cuestión colectiva, con la historia, con tu nivel de transmisión de conceptos. Andás a ver, son miles de razones. O sea, no es, no es de mala onda, digo, no hay manera de dar un tip específico para algo sin conocer el grupo. Me llegan, Sí, me llegan millones de preguntas, ¿viste? De ese estilo a veces, y yo digo, no sé, la respuesta es no sé. Si no conozco el grupo, no sé cómo motivarlo. Si no conozco el grupo, no sé cómo operarlo. Sí te puedo tirar alguna herramienta conociendo algo, pero no. Lo mejor es que te apoyes en alguien que pueda hacer una observación seria. Nosotros, por ejemplo, con mi equipo muchas veces trabajamos el tema de las clínicas diagnósticas. Y las clínicas diagnósticas son un proceso que nosotros usamos de 3 días, 4 días de investigación rápida. Vamos, tomamos unos test, charlamos con los jugadores, charlamos con el entrenador, hacemos observación de entrenamiento, de partido, sacamos un diagnóstico, damos una devolución y marcamos pauta de conducta para que pueda seguir adelante. Pero bueno, esa es una herramienta, es la que manejamos nosotros, pero puede haber otras. El punto es, lo que hace falta es intervención. Ya sé que me vas a decir, no hay presupuesto, es lógico, pero bueno, en algún momento hay que producirlo. Perfecto, muchas gracias. Bien. Pregunta Meli, queda tiempo para 2 preguntitas más y ya cerramos. Todo tuyo, Meli. Buenísimo. Bueno, Germán, hola a todos, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, soy jugadora de handball. Con el tema de la previa, de la llegada a la cancha, eso que lo hablaste, el tema de no hay, digamos, compañeras que llegan como más enfocadas, digo, ¿qué sería lo correcto? Viste que hay algunas que somos más calladas, otras que hacen una joda. Digo, en el momento preciso, digamos, que el entrenador no está, esa previa de cuando te juntás a cambiar, que todavía no entraste en calor, digo. Está bueno, no porque estés enojada, sino está bueno que cada uno tenga su momento, o está en el deporte grupal hablar, estar comunicado, ¿qué sería lo ideal? El ideal no existe. El ideal es el ideal de cada grupo, ¿no? De cada situación y de cada deportista. Pero si vamos a recomendaciones básicas, la básica es, uno, respetar los tiempos y los estilos de cada uno.
Si a vos te gustan los chistes y a mí me gusta el silencio, no me rompas las pelotas porque voy a jugar mal. Y yo si te quiero poner con cara de traste a vos y te quiero poner en silencio, voy a sacarte de tu eje. Entonces dentro del grupo tiene que haber una convivencia sana que permita que yo esté en silencio y vos no me jodas y que vos puedas hacer chistes y a mí no me molesten. A partir de ahí, obviamente, el cuerpo técnico maneja la entrada en calor y la puesta final. Y ahí es donde el cuerpo técnico debe buscar el factor común. Pero en lo privado, puertas adentro, cada uno tiene que tener sus momentos. No hay que llevar al que quiere silencio e introspección hacia arriba porque lo vas a sacar de su eje y hay que tratar de trabajar la situación para que todos puedan tener más o menos una parte de lo que necesitan, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más para preguntar? Sí, acá Eric Vera de Chile, de Concepción. Hacer una consulta, ¿cómo lo hacen ellos, entendiendo ellos el cuerpo técnico y el staff psicológico o psicólogo? En este caso con el tema del estudio de los más chicos. ¿Cómo motiva o cómo tomas tú el estudio para que también se mantenga en ambas partes, en el estudio y en la parte deportiva? Ajá. Para mí, estudio prioridad 1, deporte 2. Sobre todo en edades tempranas, porque lo que hay que enseñar a los chicos, que es algo que a veces a los entrenadores les cuesta mucho, es que lo más probable es que no llegues y que necesitas otra cosa. Entonces, el compromiso para el deporte está bien, pero el compromiso para el estudio es más importante. Si formás un deportista que estudia, que se prepara, tiene la cabeza más abierta, tiene mayor capacidad cognitiva, va a ser mejor deportista a la larga. El punto es que muchas veces los entrenadores prefieren que el jugador entrene más y se entregue más. Y lo que hay que aprender es a segmentar esos espacios para tener un mejor deportista. En Vélez la escolaridad en el fútbol es prioridad 1. Al punto que tenemos un equipo de gente que trabaja dándole apoyo escolar a los chicos, para que todos los chicos se reciban, para que todos los chicos terminen la secundaria, para que todos los chicos tengan escolaridad, mínimamente. Porque después le pedís y estamos hablando de fútbol, que tal vez es más rudimentario en algunos aspectos, desde lo táctico que el básquet, por ejemplo, o que algunas cuestiones del handball, y vos le pedís a los chicos que entiendan los triángulos, los cuadrados, las bisectrices, y los pibes no las entienden. Hay jugadores que llegan a primera y no saben lo que es una diagonal. Entonces, bueno, el punto es, estudio prioridad 1, 2 y 3. Después viene el deporte. El tema es, hay que hacérselo entender al entrenador, ¿no? Para que el chico, obviamente el chico va a querer jugar a la pelota antes que estudiar. Por eso hay que ponerle el estudio como prioridad 1. Bien, última preguntita. ¿Alguien que no haya preguntado? ¿Alguien más? Hola, buenas. Hola, Vicente. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, porque yo ya pregunté una vez, pero si no, me repito. Bueno, la última, ¿algo relacionado con la música y el entrenamiento? Sí. Mi consulta es puntual. ¿Cómo cree usted que relaciona la música en la dirección como se motiva a los jugadores durante el entrenamiento, que tengan música constante o música en periodos particulares, por ejemplo? En mi caso, a mis jugadores les gusta mucho cuando los días están más soleados y podemos tener música durante el entrenamiento. Pero yo me acuerdo que cuando estuve en un colegio en Estados Unidos siendo entrenador de fútbol americano una temporada, el entrenador decía música por nada del mundo, ni siquiera en la previa, porque nosotros tenemos que concentrarnos y nos venimos a escuchar música y eso nos va a hacer pensar en otra cosa. Esa era su apreciación. Entonces, me gustaría saber cuál sería su opinión respecto a eso. Gracias. Mi opinión es corta y fácil. Cada grupo y cada persona necesita una cosa distinta. Si a tu grupo le viene bien la música, ponle música, y si a tu grupo le distrae la música, sacale la música. El punto es, ¿cómo haces? Bueno, a partir de la observación, a partir de testeos, a partir de preguntar. Si vos ves que ponen música y están pensando en cualquier cosa y no se concentran, fuera música. Y si lo mismo pasa, si no. O sea, no hay un patrón establecido. Yo siempre repito lo mismo. Psicología no es exacta, estudia a las personas somos todas diferentes y todas tenemos resortes distintos.
el arte en los deportes colectivos pasa por encontrar un factor común que lleve a todos a estar más o menos sintonizados y gustosos de escuchar la misma melodía. Entonces, si a tu equipo le viene bien la música, lo testeaste y funciona, repetí. Y si a tu equipo no le viene bien la música, porque todos se distraen y se ponen a pensar en otra cosa, y no en la táctica, o no en el trabajo, o no hacen el trabajo como lo tienen que hacer, habrá que sacar la música. Pero no hay un manual establecido. Tal vez al entrenador ese no le gustaba la música, tenía esa creencia, pero con las personas y en el deporte, los manuales que fueron exitosos no siempre son exitosos con otro grupo, ¿no? Si no, repasen lo que ha pasado muchas veces en las divisiones inferiores, donde muchas veces saliste campeón con una categoría y al otro año esa misma categoría no responde a los mismos patrones. Pasa siempre eso. Somos personas y las personas tenemos momentos y hay que adaptarse a los momentos. El que tiene más capacidad de adaptación es el que tiene más chance de tener éxito. Gracias a todos, gracias Muchas Germán gracias. por tu tiempo, por tu experiencia, tu conocimiento. Creo que hay muchísimos disparadores y sin duda alguna tenemos que seguir trabajando. Los entrenadores y los jugadores es la única manera de volver a ser mejores. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos reencontramos el miércoles a las 4. Román Bravo, jugador técnico y periodista deportivo. Gracias a todos. Gracias a todos.